Y bueno, señores, de inmediato vamos a pasar con nuestra entrevista y nos acompaña el licenciado Luis José Gómez Álvarez, abogado, periodista, donde hoy trataremos el tema de las medidas del COVID-19 que afectan a los expendios de bebidas alcohólicas. Bienvenido, Luis José, ¿cómo te sientes? Muy bien, buenos días, tía Indiana. Muchas gracias por la invitación y estamos en la mejor disposición de ayudar en lo que podamos. Bien, Luis José, y recordando que los expendios de bebidas alcohólicas se han visto pues afectados con esto de los decretos que ha emitido la presidencia. Y es que realmente después de ciertas horas, vamos a decirlo así, que es el toque de queda, que lo tenemos de 7 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Pues en este horario los expendios de bebidas alcohólicas no pueden pues realizar sus trabajos. Dinos un poquito sobre estos decretos y de qué tratan para estos tipos de negocio. Vamos a recordar en principio que la razón fundamental de estas limitaciones es el COVID-19. Y eso viene cuando llega el primer elemento con ese virus, que es un italiano. Unos días después, el día 20 de marzo, se presenta el primer decreto, el 135-20, y en ese momento el primer decreto el primer toque de queda era de 8 a 6 de la mañana. No era como tenemos actualmente. A raíz de eso, entonces, hubo algunas limitaciones después del compromiso que se hace a través del Senado de la República y en la Cámara de Diputados, que tienen que dar la autorización, y hubieron limitaciones. En ese momento no se podía vender y tenía todo el mundo que estar en su casa de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No se podía vender licores, no se podía salir de la casa, se impedía las aglomeraciones de personas, y evidentemente eso afectaba todo lo que estamos acostumbrados a salir, a tener un lugar donde esparcir con amigos, con los familiares. Todos esos lugares fueron cerrados. La gente empezó a beber en la calle. ¿Qué pasa? Ahí vienen los colmados, los colmadones, personas que ingieren alcohol. Al no tener la costumbre de que los restrinjan con esa situación, venían muchos problemas. Eso lo vimos en muchos videos que vemos en las redes sociales, donde policías decomisan en carros, en personas que están en las aceras, muchas de esas bebidas. La realidad de por sí es que hay regulaciones que nos establece, por ejemplo, el Código Penal en su artículo 475, que habla de la epidemia o contagio, que se pone multa. En ese entonces, cuando se hizo el código nuestro, el vetusco del Código Penal, se cobraba entre 2 y 3 pesos. En estos momentos yo sé que las fiscalías y los cuarteles de policía creo que están cobrando 1,000 pesos o 2,000 pesos por cada persona que hace, que es cogida en la calle en algún tipo de actividad fuera de lo que habla los decretos o los decretos del presidente de la República, o en aquel caso también de Montalvo. Claro, porque realmente en los decretos emitidos, por ejemplo, en los últimos decretos que se han emitido, pues se le acepta a las personas que tienen restaurantes o algunos negocios de comida rápida, pues que tengan delivery hasta las 11 de la noche, si mal no me equivoco. En el último, Para que, perdón. en el último decreto se le permitió hasta las 11 de la mañana, de la noche. Exacto, por medio de deliveries. O sea, la gente quedándose en su casa y estas personas pueden pues laborar y llevar el almuerzo, la comida, la cena, pues hasta donde está la persona que requiere del servicio de ellos. Ahora bien, ¿por qué no se puede hacer así con los expendios de bebidas alcohólicas? O sea, en este caso los colmados. Sí, los colmados, los bares. Recuérdate que las limitaciones van básicamente a los expendios de bebidas. Donde venden comida, se le permite, y yo no sé si le permiten, que yo nunca lo he oído, se le permite las bebidas alcohólicas, porque está prohibido. Inclusive, la ley de salud pública establece que se puede hacer ese tipo de limitaciones cuando no se venden bebidas alcohólicas.
En el caso de los delivery, yo no conozco ningún delivery que venda bebidas alcohólicas. Sí comidas, sí se le permite comidas. Los colmadones no están permitidos vender bebidas alcohólicas. Los supermercados fuera del horario, en el toque de queda no le está permitido vender bebidas alcohólicas. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que realmente conocemos? Es que los colmados a través de puertas traseras venden bebidas y a nadie le importa eso, a nadie se da cuenta o no se quieren dar cuenta. Y Luis José, recordando que en la cuarentena, cuando estábamos, o sea, que los negocios, todos los negocios estaban cerrados, que solamente estaban abiertas las farmacias, supermercados y los hospitales, recordando que en Puerto Plata sucedió un caso donde un negocio de bebida, pues estuvo vendiendo, valga la redundancia, esas bebidas alcohólicas que no estaba permitido. ¿Y qué pasó? Bueno, pues al dueño de ese negocio realmente se lo llevaron esposado y todo lo demás. Entonces, porque estaba violando lo que se emitió en el decreto y las órdenes, esto podría pasar con otra persona que hiciese lo mismo durante el toque de queda. Evidentemente, todos los colmados de esa zona que tú estás diciendo vendían alcohol. Y yo recuerdo que aparte de eso que tú tienes, se armó un tiroteo. Pero ese sitio no vendía comida, solamente alcohol y estaba fuera del horario establecido por decreto. Ahí lo único que se estaba vendiendo era bebida alcohólica. Los supermercados o los centros o los multicentros tenían la virtud de que vendían comida, podían vender ferreteros, artículos ferreteros y podían vender también artículos de bebidas alcohólicas, que era una especie de descontento con muchas personas que tenían otros negocios y decían, yo no vendo comida porque tengo un centro ferretero, pero a ellos se les permite vender ropa, centro ferretero, alcohol y comida, solamente por eso. Pero en el caso del que tú me estás especificando, es imposible que ellos pudieran vender bebidas alcohólicas porque estaban fuera del horario. Además fue un fin de semana, si no me equivoco. A ellos los sancionaron con una multa y una semana de cierre. Bien. Queremos saber también si existe una ley que los ampare si ellos violan estas medidas tomadas, y si no hay una ley que los ampare, ¿qué pueden ellos hacer? No, todo el mundo puede ir recurrir a la justicia y decir que fue incorrecto el manejo, el cierre, que fue realmente imprudente, que no fuera en el horario. Todo el mundo puede tiene ese derecho. Ahora, en principio, evidentemente todos sabemos que la policía actúa y lleva preso y cierra los negocios. Pero sí, todo el mundo tiene el derecho de hacer cualquier tipo de reclamo vía judicial. Un recurso de amparo, cuando vean afectados sus negocios o derecho de propiedad en ese sentido. Claro, bueno, antes del toque de queda, en horario fuera de toque de queda, dígase de las 5 de la mañana a las 7 de la noche, ¿pueden estos negocios operar y no tener problemas con las leyes? No, si no está prohibido, está permitido, es muy simple. Si no está prohibido, está permitido. Sabemos que no se puede aglomerar personas. Eso es lo que está prohibido. Cuando tú vas a lugares que nosotros conocemos aquí, y no sé si se podrá decir, Ocean World, han quitado mesas de sitios específicos y han limitado a 2 metros entre mesa y mesa para evitar precisamente la aglomeración entre uno y otra persona. Excelente. Y estos negocios, estamos hablando de los negocios de expendios de bebidas alcohólicas específicamente. ¿Por qué? Porque son los que se han visto un poco más afectados. Y dígase, estos son bares. Eso es lo que uno cree. ¿Perdón? Eso es lo que uno cree. Bueno. Ha aumentado, para que sepas, ha aumentado el consumo de alcohol porque el Estado percibe casi un 7% de su presupuesto nacional todo el año. O sea, una de las empresas que más genera ingresos al Estado es el vender alcohol. No lo venden de frente, sino que agarran por atrás las personas y lo compran. O sea, sí se ha aumentado el consumo de alcohol. Eso realmente no son medidas en la calle, pero la realidad de hecho es que en los barrios y en muchos sitios, tú vas al sitio, a un lugar y dice por atrás, fulano, dame una botella de romo y se la venden o cerveza, pero sí ha aumentado. Y si se encontrase estas personas vendiendo
violando la autoridad, los decretos y las medidas, ¿podrían ellos tener un cierre definitivo de sus negocios? Puede ser multado, una sanción de un cierre temporal o una sanción de cierre definitivo. Eso lo tendría que determinar no una persona X, sino a través de un juez. Y una pregunta, porque he visto, por lo menos aquí en Puerto Plata, donde muchos de los bares, porque por ejemplo aquí en Puerto Plata se usa mucho bares quizás con espacios abiertos. Esos bares que están con espacios abiertos, ¿tienen permitido recibir personas durante 5 de la mañana, 7 de la noche en un horario prudente que no esté el toque de queda? Correcto. Ellos están Es correcto. Así como tú dices, en Puerto Plata se permite. Si tú vas a las playas que tienen restaurantes en sus playas, se permite. Si tú vas a lugares como yo frecuento algunos, se le permite. Son al aire libre, pero siempre con no aglomerados y en algunos casos también la mascarilla es obligatoria. y los bares que no tienen espacios abiertos, que son a puerta cerrada, porque hay muchos acá, Eso no pueden abrir. esos no pueden operar. Pues, sí, recuérdate que en Santo Domingo tenemos una amiga ya que recientemente, no recuerdo el nombre del sitio, sé que queda en el Sánchez Piantini, fue cerrado. Ellos tenían, lo encontraron vendiendo bebidas alcohólicas y comida en horario fuera del toque de queda. Y cuando pasó esa situación, metieron preso al dueño y al seguridad. Y recuerdo que el guachimán, que era de origen haitiano, decía que él se asustó porque la gente que estaban adentro del local salieron por la parte de atrás como si fueran ladrones y no sabía lo que estaba pasando. Y era precisamente porque podían ser sancionados también, no solamente el dueño, sino también los parroquianos que estaban sirviéndose del local. ¿Sabes tú cuáles son las multas a pagar por estos establecimientos si rompen con las medidas? Yo sé que han puesto multa hasta de 50,000 pesos y 100,000 pesos en algunos casos, pero las personas sí te lo puedo decir que oscilan entre 1,000 y 2,000 pesos por cada persona que es encontrada en la calle cuando está fuera de horario o cuando no tiene la mascarilla. En los locales comerciales definitivamente va a depender mucho de del local, donde sea que lo tengan ubicado, porque no es lo mismo un colmado que una empresa prestigiosa con mucho lujo, evidentemente. Claro que sí. ¿Y estos podrían también pagar con cárcel ¿Perdón? si violan las leyes? No entendí. Estos podrían también pagar con cárcel si se Sí, encuentra que... claro que sí. Inclusive la primera impresión es apoyado por la esposa, o sea, son llevados por la policía esposados y ¿Y evidentemente qué tiempo se no, le hace? lo máximo que tienen que ser sometidos son 48 horas, como dice la Constitución. 48 horas o son sometidos o tienen que ser soltados para ser sometidos a la justicia. Entonces, volvemos a recalcar, si hay un negocio de bebidas alcohólicas que sea un bar abierto donde se recibe personas teniendo todas las medidas necesarias, todo lo que salud pública demanda, pueden estos entonces operar tranquilos, ¿verdad que sí? En horario, como dice la ley, sin infringir la cercanía entre uno y otro, que no se haga tumulto. Por ejemplo, en el día de hoy hay una medida que evita que los carros a partir de las 3 de la tarde se pueda uno parquear en el malecón de Puerto Plata. Y los fines de semana a ninguna hora se permite parquearse en el malecón de Puerto Plata. Eso es para evitar la acumulación de personas en nuestro entorno del malecón. Cuéntanos un poquito sobre esa medida nueva Eso fue que reciente. recientemente... Eso fue reciente, es una medida de salud pública que está tratando de controlar la acumulación de personas. Sabemos que aquí en el malecón los días de semana y los fines de semana se acumulan en algunos lugares una cantidad enorme de personas, de jóvenes, se parquean uno del lado del otro a beber trago y ahí evidentemente se arman unos líos y eso es un foco de contagio porque no hay ningún tipo de discreción en la cercanía de uno y otro. Inclusive los tragos se lo comparten sin ningún tipo de miedo y las mascarillas prácticamente son nulas en la mayoría de los casos. Claro que sí. Y una pregunta, Luis José. Realmente si una persona
tiene alguna celebración en su propio hogar, en su propio entorno privado, ¿pueden estos ser intervenidos por las autoridades, aún violando las medidas de saneamiento que hay? Yo entiendo que no, que debe de, entonces, en caso si entran las autoridades, debe de ser con un fiscal que deben de entrar. Eso es mi posición como abogado. Ahora bien, estas son medidas de emergencia en virtud del 265 de la Constitución de la República Dominicana. Se está buscando el bajar o eliminar por completo el COVID. Debe haber un sentido de conciencia de cada ciudadano. Recordamos que en una fiesta que supuestamente estaba bullying en Santo Domingo, un sitio que se llama Guerra, había una cantidad enorme de personas y una propiedad privada. Sin embargo, la policía entró, cerró la música y se llevó a muchas personas detenidas. Y eso es correcto. Y si no fue un fiscal, es incorrecto en lo personal. Porque tú tienes que demostrar, el fiscal es el que tiene que llevar las incidencias. Por eso es que ahora tú ves que la mayoría de los policías ahora, en vez de tú firmarlo a ellos, son ellos los que te firman a ti. Sí. En el 2006, Leonel Fernández hizo una ley seca también. Recordamos que como había una criminalidad creciente, puso de días de semana, de 12 a 6 de la mañana, no se podía vender bebidas alcohólicas. Y los fines de semana lo permitían de 2 a 6 de la mañana, no se podía vender bebidas alcohólicas. Estas medidas no son primerizas en nuestro país. Se ha tomado en muchas ocasiones y recordamos también que cuando hay elecciones se prohíbe también vender bebidas alcohólicas. Cuando hay elecciones municipales, de presidencia de la República, también un día antes se prohíbe esa situación. Estas son medidas previsorias para evitar lo inconveniente, en este caso, del virus se siga contagiando. Excelente, señores. Qué encanto tener a Luis José Gómez Álvarez este día acá con nosotros, aclarando todas estas dudas que nosotros teníamos en cuanto a los negocios de expendios de bebidas alcohólicas, porque sí teníamos entendido que los que venden comida, pues sí podían laborar, pero ¿qué les esperaba a los que vendían solamente bebidas alcohólicas? Y todas estas dudas, gracias al licenciado Luis José Gómez Álvarez, han sido aclaradas y han sido una recomendación para que usted también tome las medidas necesarias si tiene algún tipo de negocio de esto. Bueno, Luis José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Ojalá se repita, esto siempre entiendo que es muy corto el espacio para uno poder explayarse, pero hay muchas cosas que se deben de saber. Lo primero, y hay que entender que estamos en un estado de emergencia y que todos tenemos que dar a torcer nuestros brazos, y si no podemos parar, tenemos que controlarnos. Las medidas son para tratar de salvar la vida de muchos dominicanos. Ya hemos llegado a más de 100,000 personas con los contagios y ya llegamos casi a los 2,000 personas también fallecidas, y debemos de seguir evitando esa situación. Muchísimas gracias, Luis José. Y usted no se mueva de ahí porque queda mucho más de Panorama TV.